Mi nombre es Baruch Mejía Martínez. Soy alumno de la División de Ciencias e Ingenierías de la Universidad de Guanajuato. Curso cuarto semestre de la licenciatura en Física y hablaré del artículo del Dr. Luis Arturo Ureña López, titulado Unveiling the Dynamics of the Universe. En este trabajo no se discutirá cómo se puede determinar la cantidad de materia contenida en el universo ni cómo se mide la curvatura. En 1915, el pensamiento de Albert Einstein revolucionó nuestra percepción del universo. Al presentar los fundamentos de la teoría de la relatividad a la Academia Prusiana de Ciencias, estos fundamentos eran que el tiempo estaba entretejido con las coordenadas espaciales, obteniendo el llamado espacio-tiempo en 4 dimensiones, donde el tiempo sería una coordenada espacial en estas 4 dimensiones. Además, este espacio-tiempo tenía la particularidad de que interactúa con la materia y que la gravedad es una propiedad geométrica del espacio-tiempo curvo. En 1916 publicó su libro The Foundation of the General Theory of Relativity, en el que aparecen por primera vez las ecuaciones de campo de Einstein-Hilbert. Estas son 10 ecuaciones que describen la gravedad como el resultado de un espacio-tiempo que está curvado por la materia y energía. Entre 1922 y 1924, Alexander Friedman resolvió las ecuaciones de campo y contactó directamente con Einstein, el cual lo felicitó, pero le dijo que erraba en la interpretación física. En 1927, un sacerdote belga llamado Georges Lemaître llegó a resultados similares a los de Friedman, y fue hasta 1935 que los estadounidenses Robertson y Walker probaron rigurosamente los resultados de estas ecuaciones, dando nacimiento a la métrica Friedman-Lemaître-Robertson-Walker. Una condición para que la métrica sea congruente es que a escalas suficientemente grandes el universo debe ser homogéneo e isótropo. Esto es conocido como el principio de la cosmología, y al referirse a escalas suficientemente grandes, se habla de un orden de cientos de megaparsecs. Tomando en cuenta que un megaparsec equivale a 3.26 por 10 a la 6 años luz, podemos darnos una idea de lo grandes que son estas dimensiones. Pero, ¿qué significa que el universo sea homogéneo e isótropo? Si es homogéneo, nosotros podemos comparar dos regiones del universo a gran escala y no encontraríamos ninguna diferencia. Nosotros podemos desplazar esta región, podemos rotarla y aún así no encontraremos ninguna diferencia con su entorno. Esto hace que sea homogénea, ya que no podemos distinguir una región de otra. Ahora, si nosotros comparamos desde distintas direcciones y no se nota ninguna variación, entonces es isótropo. Si analizamos la radiación de fondo de microondas medida por la sonda Wilkinson de anisotropía en microondas, se obtiene que tiene una variación de temperatura de un orden de 400 microkelvin. Ya que las variaciones son muy pequeñas, esto sirve de prueba para el principio cosmológico. En la teoría de la relatividad general, el espacio y el tiempo actúan como uno mismo. En la métrica FLRW se tiene una coordenada temporal y una coordenada espacial, tal que la velocidad de la luz es igual a 1, de manera que el tiempo tiene las mismas unidades que las coordenadas espaciales. Si nos enfocamos en la parte espacial de la métrica, esta parte no depende del tiempo, y al querer obtener distancias, tenemos 3 posibles resultados, dependiendo del valor de k. Esa k es llamada constante de curvatura, ya que, dependiendo de su valor, tendremos 3 distancias diferentes en 3 geometrías diferentes. El resultado más simple es cuando k es igual a 0. Obtenemos que la distancia es la misma que la coordenada r, pero si el valor de k es mayor que 0, entonces la distancia es asociada con una curvatura esférica. La distancia en una curvatura esférica actúa como una recta trazada sobre la superficie de una esfera, de manera que la distancia real no es la misma que la distancia tomada en un espacio euclídeo. Si nosotros tenemos este resultado, hay que comprender que la geometría esférica tiene propiedades tales como que si nosotros tenemos dos líneas paralelas y las trazamos sobre la misma superficie de la esfera, eventualmente estas se van a interceptar. Además de que el teorema de Pitágoras en esta geometría no será válido, ya que la suma de los ángulos internos de un triángulo es mayor a 180 grados. Por otra parte, si k es menor que 0, la distancia estará asociada con una curvatura hiperbólica. Entonces la distancia entre dos puntos actúa como una sección de una recta sobre un paraboloide hiperbólico.
Aquí se puede apreciar que entre mayor sea el factor de curvatura, la distancia difiere más que la distancia en un espacio euclidio, y viceversa. Un par de propiedades de la geometría hiperbólica es que si nosotros trazamos dos líneas paralelas, estas dos no se mantendrán a la misma distancia, sino que comenzarán a separarse. Además, si trazamos un triángulo, la suma de los ángulos internos será menor a 180 grados, por lo que también en este caso no se puede aplicar el teorema de Pitágoras. Supongamos que estamos observando el universo a grandes escalas y delimitamos una región cualquiera. Si la analizamos, tendremos tres posibilidades. Si el universo no tiene curvatura, entonces la distancia funciona como una línea recta euclidiana. Pero si tenemos que la curvatura es esférica, entonces la trayectoria de lo que observamos se curva, y si intentamos determinar la distancia entre los extremos de la región asumiendo que no hay curvatura, entonces obtendremos una distancia mayor a la que existe realmente entre esos dos puntos. De manera que la imagen que nosotros observamos es una ampliación de la región real. A la geometría esférica del universo también se le conoce como geometría cerrada. Por otra parte, si el universo es hiperbólico, entonces la distancia entre los extremos de la región que nosotros obtengamos al asumir que no hay curvatura es menor que la distancia que en realidad hay. Esto quiere decir que la imagen que nosotros obtenemos es menor en tamaño en comparación a las dimensiones reales de esta región. A la geometría hiperbólica del universo también se le conoce como geometría abierta. Entonces esta distancia se llama distancia propia, y es una distancia que no depende del tiempo. No toma en cuenta si el universo se está expandiendo o se contrae. Pero esto cambia cuando a esta distancia se le multiplica por algo llamado factor de escala, el cual sí depende del tiempo. Entonces, a diferentes valores del tiempo tendremos diferentes valores del factor de escala, lo que puede agrandar las distancias o puede contraerlas, todo dependiendo del tiempo. De manera que este factor de escala está asociado con la expansión del universo y puede definir al parámetro de Hubble, el cual, para galaxias cercanas, nos dice con qué velocidad se alejan de nosotros. Entonces, la distancia que toma en cuenta la expansión del universo se le conoce como comoving distance. Alexander Friedman no solo contribuyó con las soluciones de las ecuaciones de campo para obtener la métrica, sino que también en 1922 encontró ecuaciones que describen el movimiento del universo, que pueden escribirse en una sola ecuación, dando una gran aportación a la cosmología moderna. Estas ecuaciones de movimiento describen que el universo está formado por diferentes componentes, los cuales actúan como fluidos perfectos y únicamente interactúan entre ellos gravitacionalmente. Al ser fluidos perfectos, se les asocia con una ecuación de estado representada por la letra gamma, la cual relaciona la presión con la densidad energética para un mismo fluido perfecto. De manera que para cada componente del cual está formado el universo, se le asocia con una ecuación de estado. Las ecuaciones de estado más usuales son las de partículas relativistas, polvo y partículas no relativistas y la energía del vacío, también conocida como constante cosmológica. En base a la ecuación de Friedman, nosotros definimos los siguientes valores. Podemos reescribir la ecuación de Friedman de esta manera. Estas cantidades que definimos se llaman densidad crítica, de la cual depende el parámetro de Hubble, la densidad energética para la componente de curvatura, también dependiente del parámetro de Hubble y está relacionada directamente con la constante de curvatura. El parámetro de densidad muestra la contribución relativa para cada componente. El parámetro de densidad para la componente de curvatura está definido con un signo negativo para equilibrar la suma de los parámetros de densidad de cada componente. Si obtenemos que la suma de todas las densidades energéticas de cada fluido entre la densidad energética crítica es igual a 1, entonces necesariamente la densidad energética para cada componente de curvatura es igual a 0. Y si el único valor de ρ sub k que puede ser igual a 0 es la constante de curvatura, entonces en este caso, la geometría del universo es plana. Si obtenemos que la suma de todas las densidades energéticas es mayor a la densidad energética crítica, entonces necesariamente ρ sub k debe ser mayor que 0, teniendo una k mayor que 0 y por tanto la geometría cerrada del universo.
Si obtenemos que la suma de todas las densidades energéticas es menor que la densidad energética crítica, entonces necesariamente ρ sub k debe ser menor que cero, teniendo una k menor que cero y por lo tanto una geometría abierta del universo. Teniendo en cuenta que el parámetro de densidad está definido entre 0 y 1, mientras el universo evoluciona, estos parámetros cambian, de manera que si en cierta era uno de los componentes tiene parámetro de densidad igual a 1, se dice que esta era en la evolución del universo está dominada por el iésimo fluido. De esta manera, se pueden tener varias eras en las que el iésimo fluido domina, y el jésimo y luego el késimo. Para que las unidades concuerden con la métrica, es necesario que el producto de la coordenada r al cuadrado con la constante de curvatura sea dimensional, de manera que k debe tener unidades de longitud a la menos 2, y por conveniencia normalizamos el factor de escala actual a sub 0 igual a 1, de manera que tengamos al parámetro de Hubble actual. En base a la definición de omega sub k, se puede despejar k utilizando el factor de escala normalizado, ya que el único valor no adimensional es el parámetro de Hubble, entonces este debe tener unidades de longitud a la menos 1. El parámetro de Hubble a la menos 1 es una longitud, que tiene la particularidad de que nos dice el tamaño del universo observable. La segunda ecuación de Friedman se puede reescribir de esta manera, donde V es el potencial efectivo en función al factor de escala. Dependiendo del valor de la constante de curvatura tendremos valores diferentes de la energía total. Si queremos saber cómo se comporta el potencial, debemos buscar máximos y mínimos, obteniendo la primera y segunda derivada. El potencial gravitacional está definido como negativo si todos los parámetros de densidad actuales están definidos como positivo. Esto implica la presencia de al menos un máximo. En la primera derivada, puedo observar que existe un punto crítico si gamma es igual a 2/3. Y con la segunda derivada se puede concluir que el punto crítico es un máximo. En este trabajo se habla sobre 3 modelos: el modelo de concordancia, también conocido como modelo lambda, el modelo del universo estático de Einstein y el modelo de concordancia con una componente llamada energía oscura. En el modelo de concordancia, la curvatura del universo es apenas distinguible de la plana y el potencial efectivo es menor que cero. Esto implica que el universo no dejará de expandirse y que en un pasado tuvo una desaceleración, pero que actualmente el universo se expande aceleradamente. En el modelo del universo estático, Einstein localizó un punto crítico, en el que consideró un universo estático. Actualmente, se sabe que el universo no es estático porque está en expansión. De esta manera, lo que encontró Einstein era un máximo, que entonces es un punto inestable. En base a esto, el universo no puede ser estático, de manera que debe continuar expandiéndose o colapsar. Para el caso de la energía oscura, desde el descubrimiento de la expansión acelerada del universo en la observación de supernovas tipo 1A, los cosmólogos se han preguntado si la energía responsable de la expansión es una constante cosmológica o algún tipo de materia exótica, a la cual se le conoce como energía oscura. Esta energía oscura tiene una ecuación de estado que se encuentra en el rango de 0 y 2/3, y su densidad energética no es constante. Este modelo predice que a tiempos tardíos la expansión del universo acelerará. Estos 3 modelos nos permiten concluir 6 posibles resultados del movimiento del universo dependiendo de la geometría y la composición. Si tenemos un universo abierto, este nunca dejará de expandirse, sin importar la materia contenida ni qué tan grande sea la curvatura. Nuestra primera posibilidad es si está compuesto por componentes con ecuación de estado menores que 2/3. En este caso, el universo entrará en una expansión acelerada en tiempos tardíos. Si no se cumple esto, entonces tendremos nuestra segunda posibilidad, y esto hará que el universo a tiempos tardíos desacelerará, pero con una tasa de expansión que nunca desaparecerá. Si el universo es plano, siempre continuará expandiéndose. Entonces, esto da nuestra tercera posibilidad, que el universo continuará expandiéndose de manera acelerada si sus componentes tienen una ecuación de estado menor que 2/3. De otra manera, tendremos nuestra cuarta posibilidad, que es que la expansión se desvanecerá asintóticamente, tal que
Nuestra derivada del factor de escala tiende a cero cuando el tiempo tiende a infinito. Si el universo es cerrado, esto nos da nuestras últimas dos posibilidades. La quinta es que éste tendrá una expansión acelerada si sus componentes tienen una ecuación de estado menor que 2/3 y si su parámetro de densidad actual para el componente de curvatura es menor que el doble de la energía potencial evaluada en el punto crítico A sub c. Si alguna de estas dos condiciones no se cumple, tendremos nuestra última posibilidad, en la cual el universo se retraerá y colapsará en sí mismo. Gracias por su atención y quisiera también agradecerle al doctor Luis Arturo Ureña López por permitirme hablar de su trabajo y asesorarme en el mismo.